Muy buenas noches, estimados doctorantes. Como siempre, les doy la bienvenida en esta nuestra sexta clase, que de este modo virtual y en general prácticamente concluye para dar inicio a las dos subsiguientes semanas que continúan con la asistencia ya personalizada en la realización de sus tesis doctorales. De tal manera que de forma ya antelada, me permito decirles que estaré a su servicio de cada uno de ustedes para los requerimientos pertinentes con relación a la sustentación de sus trabajos doctorales. Entonces, solamente recordarles de que lo que de inicio ya les dije en relación a los trabajos que tienen que presentar, y ellos son el trabajo correspondiente a la primera semana sobre la elaboración que tienen que realizar ustedes sobre la identificación de dos problemas de la educación boliviana. Ciertamente que la educación boliviana tiene muchos problemas, ¿no es verdad? No vamos a descubrir ahora aquello, pero ustedes identifiquen los problemas, los más sustanciales, desde su propia perspectiva. Y redactan un trabajo más o menos de unas 3 a 5 páginas. Bueno, eso del número de páginas prácticamente es una cuestión de carácter formal, como ya les he dicho. En todo caso, lo más sustantivo es la redacción con propiedad y nivel doctoral de manera sustantiva, ¿no? El trabajo número 2 es también un trabajo así corto, entre unas 3 a 5 páginas, desde el punto de vista formal, y que tiene que ver con la investigación y la síntesis sobre las teorías del aprendizaje, ¿sí? Sobre las teorías del aprendizaje. Luego, también en el foro están 5 preguntas referidas a la primera de ellas, a cuál es el propósito de una tesis doctoral. No es verdad, es una pregunta capital, prácticamente esencial, importante, que obviamente todos ustedes tienen que saber, ¿no es verdad? También ello contribuirá de manera innegable, ¿no es verdad?, a la sustentación de su tesis doctoral. Luego, una segunda pregunta que hay en el foro es ¿cuál es el fundamento filosófico y teórico de la tesis doctoral? Porque toda tesis doctoral tiene tras de sí un fundamento grande, un fundamento filosófico, ¿no?, y teórico. ¿No es verdad? Luego la pregunta 3 es ¿qué es el paradigma? Sin duda también a la hora de que ustedes desarrollen sus tesis doctorales, también tienen que identificar un paradigma y tienen que, bueno, asumir
un paradigma determinado el que va a guiar, va a orientar, va a iluminar su tesis doctoral. Luego la pregunta 4, referido a qué concepción teórica debe guiar la tesis doctoral, ¿no? Es decir, hay dos posibilidades. Una es la hipótesis o la idea científica a defender, ¿no? Va a ser bueno también que sobre el particular un poquito investiguen y que tengan una claridad conceptual respecto de lo que supone la sustentación de una hipótesis, como también una idea científica a defender. Y finalmente, la quinta pregunta es referido a la siguiente pregunta. ¿En qué consiste la elaboración de una tesis doctoral? Que sin duda también es muy importante, ¿no? Y que tiene estrecha relación con el trabajo que ustedes tienen que realizar. Y finalmente, el último trabajo que tiene un fuerte contenido investigativo, así lo ha determinado el coordinador del programa, referido en este caso a la concepción filosófica del positivismo y el neopositivismo. ¿No es verdad? Entonces, esos son los trabajos y entonces ustedes la próxima semana y la subsiguiente les pido por favor que puedan realizar sus trabajos y naturalmente subirlo a la plataforma. Les pido por favor. Bien, luego ya pasando propiamente al desarrollo de esta sesión, primeramente, como ya es de rigor, me permito preguntarles si están viendo la pantalla que estoy compartiendo con ustedes. Sí, se ve, doctor. Perfecto, entonces ya nomás empezamos. Bien, entonces hasta el momento hemos estado dando un repaso en general. Entiendo que también en los talleres de tesis 1 y 2 han abordado también la temática sobre la redacción de la tesis doctoral, seguramente, ¿no? De tal manera que este taller de tesis 3 tiene el propósito de ahondar y sobre la temática de la tesis doctoral y ciertamente de darles un panorama general, de tal manera que ustedes encaminen sus tesis con pie derecho, que eso es lo que se espera, ¿no? Bien, entonces dándoles las muy buenas noches y deseándoles siempre que tengan éxito a todos ustedes en la realización de sus tesis doctorales, pues los animo, los aliento a que pongan todo de sí, ¿no? Ciertamente que les espero un camino que no es nada fácil, es un camino difícil, lleno de grandes retos, como no puede ser de otra manera. La realización de la tesis doctoral supone dedicarle mucho tiempo, muchas horas, desrestarle también horas al sueño, al trabajo y también a la familia, ¿no? Pero el propósito, el objetivo es un objetivo verdaderamente grande que les va a deparar a ustedes mucha satisfacción, mucha realización y sin duda a lo mejor mejores posibilidades también de trabajo, ¿no? Pero sobre todo esa dimensión tan grande, tan sustantiva como es
el de tener un título doctoral, ¿no? Que prácticamente nada lo equipara, ¿sí? Bien, entonces supone también la lectura, ¿no es verdad? Mucha lectura, mucha reflexión, mucha lectura, probablemente, y con seguridad es la etapa donde uno tiene que leer más, mucho más y reflexionar. Y para ese propósito, bueno, hay que unirse de buena inspiración, de buena energía, ¿no? Y estar alentados con ese propósito, con ese objetivo grande que significará la obtención de sus títulos doctorales. Bien, prosiguiendo con el desarrollo de las clases, y haciendo un breve repaso sobre los paradigmas. Ya he señalado que los paradigmas en general, bueno, dentro del campo de la investigación científica referida a la educación, se sintetizan en 3 paradigmas. Y estos paradigmas son los que les comparto: el paradigma positivista, el paradigma interpretativo y el paradigma sociocrítico. Sobre el particular ya he hecho mención de manera, espero, detallada, ¿sí? Y he hablado sobre cada uno de ellos, ¿no? El paradigma. A partir inclusive del ejemplo puesto sobre ese paradigma enorme que significó sobre la concepción del mundo, del sistema solar, y que precisamente le dio grandes luces a Thomas Kuhn para escribir su famoso libro, La estructura de las revoluciones científicas, ¿no es verdad? Estos 3 paradigmas, ciertamente que son distintos, he hecho un recuento de ellos y me he permitido hacer una síntesis de cada uno de ellos en el sentido de su contenido, su proyección y hacia qué apunta, ¿sí? Bien, entonces simplemente decir que de manera de una síntesis apretada, que el paradigma positivista es un paradigma prácticamente del siglo pasado, incluso tiene referencias del siglo XVIII, ¿no es verdad? Con personalidades del mundo de la filosofía como Kant, como Husserl, como David Hume, y en el siglo anterior, en el siglo precedente, con Saint-Simon y naturalmente con su figura principal como fue Comte. En ese sentido también he sostenido de que este paradigma tiene un enfoque más bien que se orienta por la dimensión cuantitativa, cuantitativa y que es más inherente, más relacionado, más vinculado con las ciencias exactas, ¿no? Porque naturalmente su mirada está puesta en la dimensión numérica, cuantitativa, porcentual, estadística, que tiene ese enfoque, ¿no? De tal manera que es un paradigma que va más identificado, va más relacionado con las ciencias exactas, ¿no es verdad? Luego del paradigma interpretativo, ese paradigma que busca interpretar, analizar e interpretar los fenómenos y problemas de la realidad, pero que prácticamente se queda ahí, que no aspira a mayor
cambio, mayor aporte, mayor revolución, ni nada por el estilo, y que prácticamente es un paradigma eminentemente de carácter académico, ¿no? Académico, enteramente, ¿no? Se preocupa por la interpretación, por el análisis y la interpretación de los fenómenos de la realidad y sus problemas derivados de ella. En tanto, el paradigma sociocrítico, ya lo he sostenido, de que más bien es un paradigma que no se contenta, no es verdad, con el mero análisis y la interpretación de los fenómenos, sino que pretende ir más allá y aportar con el cambio, con la transformación. De tal manera que este paradigma también tiene subyacente un cierto contenido ideológico y también, cuando no, una dimensión política, es decir, una proyección política, ¿no? Por tanto, el paradigma interpretativo y el paradigma sociocrítico son más bien dos paradigmas que se orientan por la dimensión cualitativa. Sobre todo el paradigma sociocrítico, ¿no? Que se orienta más bien por un fundamento, un enfoque de carácter cualitativo. Bien, entonces ya además he hecho referencia a sus derivaciones históricas y a sus proyecciones también. Ahora, en esta sesión me interesa hablar sobre algunos aspectos que me parecen también importantes, tomando también, claro está, la estructura establecida por el programa doctoral, ¿sí? El programa doctoral consigna dentro de su estructura las fuentes, métodos y técnicas de la investigación, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque obviamente que toda investigación tiene que tener sin duda fuentes, ¿no es verdad? Tiene que tener determinados métodos y también técnicas de la investigación. De tal manera que, para empezar, hablaré sobre las fuentes primarias, las fuentes secundarias, los métodos de investigación y las técnicas de investigación. Bien, primeramente me voy a centrar en aquello que es lo primero, vale decir, las fuentes de la investigación científica y que se dividen en dos tipos de fuentes, como son las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Algún otro autor también identifica un tercer grupo de fuentes derivadas sobre todo del mundo de la informática, ¿sí? Pero primeramente quiero hablar sobre las fuentes primarias y fíjense ustedes que revisando, por ejemplo, en las páginas del Internet, prácticamente tengo que decir con mucha sorpresa que tienen conceptos erróneos. Tienen conceptos erróneos, totalmente erróneos, totalmente erróneos, ¿no? Y verdaderamente me llama la atención, me sorprende, pues están equivocados prácticamente todos. ¿En qué sentido? ¿Cuáles son las fuentes primarias? Si ustedes revisan en el Internet a qué se llaman fuentes primarias, van a encontrar textos como que son libros inéditos o se trata de investigaciones difundidas en libros, en fin. Es un completo error. Es un error grandísimo. Y de hecho, fíjense ustedes, que las fuentes primarias son ignoradas, son invisibilizadas muchas veces. Y muchas veces no se tiene conocimiento sobre ellas. Es increíble, pero no se tiene
a veces una claridad respecto de lo que constituyen las fuentes primarias y menos sobre su importancia. Para decir primeramente, a manera de un esbozo muy, pero muy general, que luego entraré un poquito en profundidad, decir de que las fuentes primarias se encuentran sobre todo en los archivos históricos y en las hemerotecas. O sea, son documentos producidos en un contexto determinado y que no han sido objeto de tratamiento, sino que son producto de la actividad administrativa, de la actividad institucional, que están contenidas en los archivos históricos, o en los archivos intermedios, o en las hemerotecas. Las hemerotecas, ya saben ustedes, una hemeroteca está conformada por el conjunto de periódicos. Bien, y sobre el particular decir que los archivos constituyen fuentes primarias de información, sobre todo para la dimensión histórica, para escribir la historia. Son esos documentos valiosos que están ahí, que ciertamente son difíciles a veces de poderlos estudiar. Hay que estar dotado de pero mucha paciencia para poder hacer trabajos sobre o basados en información o en fuentes primarias. Aquí tengo que poner punto alto para algunas personas que ciertamente se han dedicado y con mucha pasión y de una manera muy significativa a la investigación académica científica basada en fuentes primarias, como fue Roberto Choque, el doctor Roberto Choque, fallecido hace poquito, que hizo importante investigación basado en fuentes primarias. Y las fuentes primarias son complejas, son difíciles. No es lo mismo pues que hacer una investigación sobre fuentes secundarias, que por excelencia son los libros. Y aquí eso yo les pido por favor que quede claro. Las fuentes primarias son devenidas o contenidas en los archivos, históricos sobre todo, y en las hemerotecas. Esas son las fuentes primarias. Y las fuentes secundarias son los libros, contenidas en las bibliotecas. ¿Sí? De tal manera que hay una confusión sobre el tema, ¿no? Y, como les digo, las fuentes primarias prácticamente han sido o son ignoradas, Y claro, a veces también hay cierto temor a meterse con ellas. ¿Por qué? Porque es difícil de procesarlas. Fíjense ustedes que mientras el documento es más antiguo, el documento histórico contenido en los archivos históricos, famosos archivos históricos son el de Potosí y el de la ciudad de Sucre, que contienen documentos desde el siglo XVI, XVII, XVIII, en fin, son difíciles de leer. Hay que saber paleografía para poderlos leer y entender. Y además hay que saber la terminología, porque se trata de un lenguaje casto. No es fácil esa investigación. Recuerdo en particular que un doctorante en el anterior programa quería hacer un trabajo sobre fuente primaria referido al urbanismo incaico. El tema me pareció buenísimo, pero finalmente, según me dijo él, bueno, lo dejó el tema porque el tema era ciertamente difícil. Era difícil, se estaba metiendo a un tema bastante difícil, porque es más fácil leer las fuentes secundarias que son los libros. Un libro es producto de fuentes primarias, pero que ya está sistematizado, ya está organizado.
Y esa organización y esa sistematización está contenida, lo dice el sumario. El sumario es una sistematización del contenido del libro. Así que es fácil, muy fácil. Y además que lo podemos leer tranquilamente. Está impreso en letras de molde. En cambio, un documento histórico no. Y mientras el documento histórico es más antiguo, derivado, digamos, del siglo XVI o XVII, es difícil de leer. Difícil, hay que saber paleografía. Todavía una investigación del siglo XIX se puede hacer, sí, en base a periódicos de la fecha. En particular, fíjense ustedes, yo realicé 2 investigaciones referidas utilizando fuentes primarias. La primera, utilizando los periódicos del siglo XIX, y claro, obviamente que se requiere mucha paciencia, hojear y pedir tomos más tomos más tomos de periódicos para poder sostener la tesis, ¿no? Porque, bueno, una tesis uno no se puede inventar, tiene que estar sustentada en determinadas teorías, determinados conocimientos, determinados saberes, ¿sí? Y otra que realicé en Madrid, que fue producto de mi tesis postdoctoral, ciertamente premiada a nivel internacional, basada en fuentes primarias, en documentos de archivo. En documentos de archivo histórico de Palacio Real, del archivo histórico del Palacio Real de Madrid. Obviamente que me demandó pues todos los días, durante un año, para poder recolectar la información, leerla trabajosamente, ¿no? Interpretar lo que decía, ¿no? Trabajosamente, ¿no? De tal manera que lo que quiero decirles es de que una investigación sobre fuentes primarias es muy difícil, ¿no? Es muy compleja. Perdóname un segundito. Aló, buenas noches. Perdón, perdón, listo, ya. Bueno, como siempre, las personas que han llegado tarde, espérenme un segundito, por favor. Muy bien, mil disculpas, habían habido otros participantes. Bueno, ese es el problema de a veces que se tiene cuando se asiste tarde, pues, ¿no? Y yo estaba muy bien concentrado en esta temática y llega un momento en que me apasiono, ciertamente, y me olvido de quienes están en espera. Bueno, ese problema cuando se llega tarde también a la sesión, ¿no? Muy bien, entonces sigo yo adelante. Bueno, para que no se pierdan lo que estoy diciendo, me han indicado que estaban varios, decirles que estoy tratando sobre este tema de las fuentes de la investigación, ¿no? Bueno, ciertamente decir de que uno tiene que basar su investigación en determinadas fuentes que hacen naturalmente a la investigación científica, ¿no es verdad?
Entonces, esas fuentes en general se clasifican en dos, fuentes primarias y fuentes secundarias. Bueno, a ello hay que añadirle también cuando se hace uso el de las fuentes informáticas, ¿no? O las fuentes virtuales. En rigor de verdad, mejor llamadas fuentes informáticas. Pero para simplificar, para sintetizar, decir que las fuentes primarias son fuentes contenidas en los archivos históricos y en las hemerotecas. Ojo, no se trata de ningún libro. Y en general, salvamos, no sé, alguna excepción, todos los registros de las páginas en Internet están totalmente equivocados, ¿no? Porque cuando tratan de fuentes primarias, dicen, no, un libro que por primera vez se ha editado, un libro que producto del autor que da a conocer por primera vez, no, no, señor, no es así. Sí, entonces, las fuentes primarias, ¿no? Que son fuentes producidas de manera natural dentro de un proceso institucional, ¿sí? O como son también los periódicos que se producen en ese contexto, en un contexto determinado, ¿no? En un contexto determinado. En cambio, los libros son fuentes secundarias producto de o derivados de las fuentes primarias. Eso tiene que quedar absolutamente claro. Y luego decir lo que ya he dicho, que un trabajo sobre fuentes primarias resulta siendo un trabajo sumamente difícil, ¿no? Porque hay que procesar la información, hay que tomarse el tiempo, ¿no? Horas de horas de horas revisándolos, digamos, si va a ser un trabajo sobre periódicos, es revisar. Bueno, como ese trabajo de tesis doctoral que les había descrito, que estaba realizando un doctorante para una universidad de París sobre los eventos sismográficos, ¿sí? Bien, entonces paso a lo siguiente, a ya detallar de qué se trata estas fuentes primarias. Bueno, las fuentes primarias tienen su propia clasificación y que también es importante, ¿no? Las fuentes primarias. Hay fuentes escritas, como son los documentos históricos, fuentes escritas, los documentos históricos, es decir, aquellos documentos que datan de esa fecha, de ese contexto, siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, en fin, como son también los periódicos de la época, ¿no? Los periódicos de la época y que han sido transmitidos en soporte físico, es decir, en soporte papel, ¿no es verdad? Y fuentes primarias, por ejemplo, constituyen verdaderamente de vital importancia, muy importantes, muy sustantivos, como ya les he dicho, el archivo histórico de Potosí o el archivo histórico de Sucre, o como también el archivo intermedio de la ciudad de La Paz, que corresponde a la UNSA, ¿no? A la UNSA. Muy bien. Luego, dentro de las fuentes primarias también hay las fuentes orales. Fíjense ustedes qué importantes. Las fuentes orales, que son personajes que nos pueden dar información porque tienen referencias, conocen la temática sobre la cual a lo mejor está tratando nuestra tesis doctoral, ¿no? O sea, son personas vivas que nos pueden dar testimonio como también, bueno, hay un tipo de formas de comprendidas dentro de las fuentes orales, como son los discursos, por ejemplo, uno puede hacer un análisis de los discursos, generalmente de los presidentes o figuras importantes, en fin. Luego, dentro de las fuentes primarias también son las fuentes gráficas, ¿no? Las fuentes gráficas, como son las fotografías ciertamente de ese contexto, cuadros, pinturas, en fin, todo aquello que tiene un soporte gráfico, visual, ¿no? Y las fuentes materiales, como son los edificios, herramientas, en fin, ¿no? En conjunto, estas fuentes primarias son prácticamente ignoradas. Lastimosamente, casi son ignoradas. Pero también no en vano son ignoradas, sino porque cuesta trabajar sobre ello, cuesta. Y generalmente son pocos los que se atreven a trabajar sobre fuentes primarias. Sobre todo trabajan los historiadores, que además, entre otras cosas, decir de que es un trabajo obligatorio.
En historia no se puede hacer un trabajo, digamos una tesis sobre fuentes secundarias. Es totalmente inválido. Tiene que ser sobre fuentes privadas. Así que los historiadores lo saben. Bien. Luego las fuentes secundarias, como ya les he dicho, que son prácticamente los libros que están contenidos en las bibliotecas y que tienen sus diferentes tipologías, ¿no es verdad? Como los libros, las antologías, las enciclopedias, los diccionarios, las monografías, en fin, todo aquello que ya ha sido procesado y que es derivado o producto de las fuentes primarias, ¿sí? Entonces, generalmente decir que todo el mundo prácticamente escribe sobre fuentes secundarias. Todo el mundo, ¿no? Todo el mundo. Pero hay la salvedad, como ya se ha manifestado, de que no se acepta en historia, en la carrera de historia, un trabajo sobre fuentes secundarias. Tiene que ser necesariamente sobre fuentes primarias. Esa es la característica propia establecida por la carrera de historia, ¿no? Y bueno, obviamente hay también mucha gente que escribe sobre fuentes primarias y hace verdaderos trabajos, pero verdaderamente increíbles, ¿no? O sea, brillantes, ¿no? Brillantes. Y que naturalmente también se pondera, ¿no? Se pondera, se valora, pero lleva tiempo. Y hay que verdaderamente ser muy osado, ¿sí? Y armarse de mucha paciencia para poder emprender un trabajo académico sustentado en fuentes primarias. No es fácil, no es nada fácil. Bien, luego prosigo esta temática simplemente recordándoles de que el momento que ustedes quisieran participar, lo hagan con la mayor libertad, con la mayor libertad. Cualquier consulta, cualquier pregunta. Además, eso también es para las dos subsiguientes semanas. Ya les he dado mi número de teléfono para coordinar también los trabajos que ustedes están emprendiendo. Y a propósito, simplemente decirles de que, sin duda, que todos los trabajos de ustedes propuestos son respetados, simplemente una preocupación mía expresada respecto del título, de sus títulos larguísimos, ¿no? Que me han sorprendido mucho, pero, ojo, no les estoy induciendo a que cambien de título. No estoy cuestionando sus títulos de tesis. Lo vuelvo a decir. No es que este servidor y amigo de ustedes les está diciendo que cambien de título. Esa no es mi función. Ustedes habrán presentado sus perfiles, habrán sido aprobados, no sé. Yo simplemente, y como es el propósito de este taller de tesis, que parte, ¿no es cierto?, de la idea de que ustedes, personas mayores con títulos de licenciatura y títulos de maestría que se requiere para continuar un programa doctoral, ¿no es cierto?, son requisitos imprescindibles, ya tienen la suficiente madurez académica e intelectual como para poder formular un título de tesis doctoral. Y a estas alturas, ya con la idea clara, ¿no? Con la idea clara de que una tesis doctoral, ante todo, tiene que sustentar una teoría, que tiene que ser una tesis antes que de carácter práctico, tiene que tener un aporte intelectual de carácter teórico.
Es mi punto de vista. Pero más allá, si ustedes definen seguir por los temas, perfecto, ¿no? Perfecto. Simplemente es mi punto de vista, mi reflexión, que simplemente es una reflexión. Como estas sesiones, estas clases, no son de carácter magistral. No son de carácter magistral. Simplemente son un espacio para la reflexión de ustedes, para profundizar, para conducirlos a una reflexión más profunda, para alimentarlos en esa proyección de su dimensión reflexiva de ustedes. ¿No es verdad? Ustedes, profesionales con títulos de licenciatura y demás, ya son personas bastante bien formadas y que tienen clara idea de lo que significa, o por lo menos lo tienen que tener, porque ya han cursado 2 talleres de tesis, 2 talleres. Este es el tercer taller y el último, entiendo. De tal manera que han cursado ya 2 talleres, 2 talleres. Y a esa altura tienen que ya saber perfectamente de lo que se trata una tesis doctoral. Que entre otras cosas será la única oportunidad que ustedes tendrán de elaborar un sustento teórico nuevo, ¿no? Sustento nuevo, un aporte, un sustento teórico nuevo. Y ciertamente también la tesis, ¿no es verdad?, significa enamorarse, pues apasionarse del trabajo que uno está realizando. Pero claro, a veces un poco advierto, no me estoy refiriendo a este programa, no me estoy refiriendo a este programa. Hay otros programas que hay un carácter de pragmatismo total, ¿no? Un pragmatismo que a veces es a ultranza. La tesis ya, cuando más rápido, mejor, ¿no? Pienso que no debiera primar ese criterio, sino un criterio más bien, pienso yo, por cuánto yo puedo reflexionar y aprender y aportar desde el punto de vista teórico con la realización de mi tesis doctoral. Y pues significa, creo yo, enamorarse de la tesis, apasionarse con la tesis doctoral, ¿no? Porque será el único espacio en que uno podrá, de una manera apasionada, realizar su tesis. De tal manera que eso también cuenta mucho el poder tener esa idea de poder aportar y no solucionar nuestro problema, quiero como sea, ultranza el título y listo, ¿no? No, eso debe ser consecuencia de, producto de nuestro aprendizaje, de nuestra reflexión, de nuestra lectura, ¿no es verdad? De nuestra lectura. Y lo otro ya será consecuencia o producto, mejor dicho, producto de nuestro esfuerzo, de nuestra pasión, de nuestro tiempo dedicado en la realización de la tesis doctoral, ¿no? Bien, entonces, pasando ya este tema de los métodos de la investigación científica, bueno decir de que existe una clasificación enorme, ¿no? Enorme, ¿no? Sobre cuáles son los métodos, inclusive desde el tema de la metodología, o si empleamos mejor metodología o métodos, pues al parecer para algunos como que hay similitud, pero no, ambos conceptos son completamente diferentes. Metodología es el estudio de los métodos y métodos se está refiriendo a los procedimientos o las maneras de hacer algo en concreto, en particular. De tal manera que hay una diferencia sustancial, ¿no es verdad? Bueno, decirles que sobre los métodos existen
muchas opiniones, posturas, ¿no? Y que, bueno, no hay una uniformidad de criterios, ¿no? Tal vez en algunos aspectos sí y en otros no. Desde mi reflexión, desde mi punto de vista humilde, prácticamente se podría dividir estos métodos en 3 tipos de métodos, desde mi punto de vista, dejando por sentado de que no hay una mirada inequívoca, ¿no? Unánime, una división estandarizada, que en algunos conceptos sí existen. Fíjense ustedes la definición del metro. ¿Qué es el metro? El metro es la unidad de una, en fin, ¿no? Hay una definición precisa, conceptual, puntos y coma. Y ese concepto de metro es utilizado, bueno, en todos los contextos. Y un metro elaborado en los Estados Unidos se da de la misma proporción, de la misma manera que en China y en Alemania, ¿no? Entonces, los métodos son inequívocos. El concepto de método, ¿no? Todo el mundo está de acuerdo y todo el mundo lo asumimos. Pero en las ciencias sociales, en las ciencias académicas, no sucede esto, ¿no? Bien, entonces, desde mi punto de vista, estaríamos hablando de prácticamente 3 métodos, ¿no? El primero, que es el método universal, pienso yo, desde mi mirada, aceptando las objeciones, reticencias, disconformidades o conformidades, en el sentido de que la dialéctica, el cambio, la transformación, la mutación, es un fenómeno que afecta a toda la realidad, a todos los objetos, a la naturaleza, a nosotros mismos. Nosotros somos una unidad dialéctica. Yo no era lo mismo que ahora soy hace 20 años y no seré el mismo de aquí a unos 20 años. Las cosas, la naturaleza, todo cambia, todo se transforma. De tal manera que, por lo menos cuando me pongo en una dimensión académica, científica, lo primero que hago yo es pensar en la dimensión dialéctica de todos los fenómenos de la sociedad, de la realidad y hasta del propio pensamiento. Yo no pienso lo mismo ahora que hace 20 años atrás y no pensaré, seguro estoy, lo mismo que ahora pienso 20 años después. Entonces, esta dimensión dialéctica significa mirar desde mi postura profundo, con una dimensión profunda. De tal manera que, y de acuerdo también otros autores, definen como el método universal, ¿no? El método dialéctico. Muy bien. Pero también hay métodos, y esta es la segunda división, la segunda clasificación, los métodos generales que todos nosotros los sabemos, que todos nosotros conocemos. Y los conocemos de sobra, muy bien, perfectamente, ¿sí? Todos. Y al referirme todos, naturalmente quiero decir a todos los que estamos inmersos dentro de la actividad educativa. ¿No es verdad? Y mucho más dentro de un programa doctoral. ¿No es verdad? Dentro de un programa doctoral. De tal manera que lo sabemos muy bien estos métodos. Y en general, esos métodos archiconocidos, ¿no es verdad?, que son el método analítico, es la esencia de la investigación académica, el analizar
Para eso aplicamos el método analítico, para analizar las leyes, el problema planteado, sus dimensiones, su proyección, analizar, ¿no? Luego, el método sintético para sacar conclusiones, sintetizar, producto de nuestras deducciones, nuestros análisis, y bueno, elaboramos todo un constructo teórico, ¿no es verdad? A veces extenso, ¿no? Y que luego, después, nos enfocamos en sacar determinadas conclusiones, en sintetizar lo que hemos analizado, sintetizar, como también están los famosos métodos inductivo y deductivo, ¿no es verdad? El inductivo, que todos nosotros sabemos de memoria, que reside en partir de lo pequeño a lo grande, de lo concreto a lo general, de lo específico a lo general, ¿no es verdad? Es un método también de investigación centrado en lo particular para luego derivar en lo más grande, ¿no? Y todo lo contrario que significa el método deductivo, es decir, a partir de lo general para derivar en lo específico, en lo concreto, en lo específico. Eso todos lo sabemos, esos métodos. Pero tal vez habría que preguntarse sobre el particular, sobre estos métodos inductivo y deductivo. ¿Cuál sería lo más pertinente? Por ejemplo, a la hora de elaborar yo mi tesis doctoral. ¿Qué sería lo mejor? ¿Qué sería lo más apropiado? ¿Qué sería lo más coherente? Lo mejor, lo pertinente, lo sustancial, lo correcto. Y junto con estos métodos hay otros más, ¿no es verdad? Muchos más métodos generales. Y de manera particular, aplicando estos dos métodos, ¿cuál sería el mejor? ¿El método deductivo o el método inductivo aplicado a la tesis doctoral? Son pequeñas cosas, ¿no es verdad, estimados doctorantes? Y que yo simplemente, como un amigo de ustedes, no soy el docente clásico, sino un amigo más de ustedes, a quienes deseo que les vaya bien en la sustentación de su trabajo de tesis doctoral y que los animo, los impulso a que ustedes se enamoren, se apasionen con sus temas y que los realicen con mucha fe, con mucho entusiasmo, con mucha pasión. Y yo me pongo a pensar también, y algunas veces me he puesto a pensar sobre la pertinencia de uno u otro método. Desde mi punto de vista, para mí, lo pertinente, y además en función de la estructura de la tesis doctoral, es primeramente abordar el método deductivo, es decir, partir de lo general a lo específico. Esa es pues la esencia de la tesis doctoral. Es decir, se parte de generalidades, ¿no es verdad? Generalidades. Y que implícitamente, inherentemente, subyacentemente, está contenido dentro de la tesis doctoral. Primeramente abordar el método deductivo para luego derivar en especificidades. ¿Y cuál será esa especificidad? O esas especificidades, o esos detalles, o esas cosas pequeñas, a partir de toda la elaboración de mi teoría, de mi reflexión, en fin. Va a ser, pues, la demostración de la idea científica a defender o de la hipótesis y la demostración de los objetivos. No es verdad, a cosas particulares, concretas. Porque, ¿qué dirán esas hojitas? Será, pues,
la demostración de la hipótesis o la idea de defender, que entre otras cosas, casi siempre todas las tesis se olvidan. Se olvida, ¿no? ¿Cómo puede ser posible? ¿Qué relación de lógica tiene? Si se sustenta una hipótesis o una idea a defender y no se hace referencia a ella al final, no, pues hay un error conceptual y muy grande. Pues se tiene que tratar de eso, se tiene que demostrar. Y esa demostración no abarca ni una página o una página. Como también los objetivos que se formulan, ¿no es verdad? De los objetivos se derivan las conclusiones. Las conclusiones. Si son 4 objetivos, las conclusiones tienen que ser 4. Ni 5 ni 10 es un gran error. De tal manera que ya la misma estructura de la tesis tiene subyacente inherente. Ya prácticamente implícito un método, ¿no? Que es el método deductivo, para luego derivar en temas específicos en el método inductivo, ¿no? El método inductivo. Bien, y luego, además de simplemente por citar estos métodos generales, ciertamente que hay los métodos específicos, ¿no es verdad? Y los métodos específicos son tantos y variados que prácticamente podríamos decir que cada ciencia tiene su propio método específico, específico, específico. Fíjense ustedes, la ciencia histórica, por ejemplo, tiene como método específico, no necesariamente que puede ser tomado por todos, pero sí es una alternativa, es una posibilidad, es un método a disposición de el que quiera asumirlo, que es el del materialismo histórico. Y además un método tiene tras de sí todo un constructo, toda una teoría, todos términos y preceptos que nos facilitan también la investigación. Por ejemplo, el método del materialismo histórico aplicado a la historia tiene su propia concepción, sus propios términos, su propia estructura, su propio enfoque. Por ejemplo, en términos generales, el método del materialismo histórico aplicado al estudio de la historia, pues sustenta que los problemas económicos son los problemas de raíz, de fondo, son los problemas estructurales y que los problemas jurídicos, políticos, religiosos, educativos, de las mentalidades son producto de la estructura económica, que son el reflejo de, y por tanto, de acuerdo al método, primeramente hay que estudiar las condiciones históricas de ese contexto determinado que yo estoy estudiando. Y no puede ser al revés, no puedo estudiar la filosofía, la política, la ideología, sin antes no estudiar sus problemas estructurales sobre los cuales se descansan estos problemas, de los cuales devienen, de los cuales derivan, de los cuales son sus reflejos. Entonces es un método que quiera utilizarlo, el que lo quiere utilizar. Un método ciertamente que le dio bastante sustento y dimensión de ciencia, entre otras cosas, a la ciencia histórica. Además, plenamente validada por la historia célebre, la concepción historiográfica de la Escuela de los Anales, por Marc Bloch y Lucien Febvre, aquellos famosos historiadores de la escuela francesa, de los Anales, ¿no? Dándole también sus propios aportes, sus propias dimensiones, ¿no? Nuevos conceptos, tiempos cortos, tiempos largos, estructuras, estudio de mentalidades, en fin, pero dentro de una concepción científica, ¿no? Bien, o como hay otros métodos, por ejemplo, específicos, ¿no es verdad? Y lo cito aquí, digamos, es un método más chiquito, aparentemente insignificante, pero científico, científico. Científico, ¿por qué? Porque sostiene con
rigor, de verdad, su objeto de estudio, como es la dendrocronología. Ustedes saben, ¿no es cierto?, dentro del campo de las ciencias naturales, para estudiar, por ejemplo, el número de años o la cantidad de años que tienen los árboles, sobre todo aplicado a árboles sumamente viejos, ¿no? Entonces alguien inventó, creo, este método, que se basa sencillamente en el recuento de los anillos concéntricos que tienen los troncos de los árboles. En la teoría, ciertamente científica, porque es válida, es cierta, de que cada año un árbol crece en robustez en su tronco, creciendo un anillo y alimentando su tronco con un anillo concéntrico. De tal manera que introducen una varilla a la especie más o menos de una broca de taladro y sacan la muestra y cuentan los anillos, entonces determinan fácilmente cuántos años tiene un árbol, ¿no es verdad? Un método específico. O como también otro del potasio-argón, ¿no? Para determinar la cantidad de años que tienen, sobre todo restos arqueológicos. O sea, que es un método propio de la arqueología. ¿No es cierto? De la arqueología. Entonces, que determina de una manera prácticamente infalible, el potasio-argón, la cantidad de años que tiene determinados restos arqueológicos, ¿no es verdad? Pero bien, esos son a lo mejor algunos métodos que probablemente no los vamos a utilizar. Pero esto sí, como es el alfa de Cronbach y el KR20 de Richard Couderson. Seguramente ustedes en sus tesis de maestría han utilizado este método del alfa de Cronbach, ¿no? ¿No es verdad? ¿Qué sirve? Es un método para validar el instrumento de la investigación. ¿Y cuál es el instrumento de la investigación? Sencillamente son las encuestas, ¿no? Esas encuestas que se elaboran para conocer determinados problemas, para hacer preguntas, para conocer una temática en general, con preguntas respectivas, ¿no? Y que, como ustedes muy bien saben, se orienta por preguntas configuradas bajo la escala de Richter. 5 preguntas, ¿no es verdad? Con una neutra al centro, ¿no? Y con 2 extremas, una negativa, otra positiva, otras intermedias, más o menos, y la del centro, que es una que no responde, no sabe, o no es verdad. Entonces, que sirve y que le da sustento, le da validez a nuestras encuestas, ¿no? Y cuyo presupuesto teórico, como ustedes muy bien saben, si es que bueno, el alfa de Cronbach tiene una escala de 0 a 1. Y mientras más se acerca la unidad, mayor confiabilidad tiene el instrumento de la investigación, es decir, la encuesta tiene mayor grado de aceptación, de sustentación, de coherencia interna, Y eso se hace mediante el programa del SPS en la computadora, que todos ustedes ya lo saben, ¿no es verdad? El SPS. Entonces es un método muy empleado para darle la validez, la confiabilidad al instrumento. Entonces, mientras más se acerca a la unidad, a partir de, digamos, de 0,80 y es un instrumento confiable, ¿no? Confiable. O el KR20 de Richard Couderson, un tanto más limitado desde mi punto de vista, pero que también es empleado en las investigaciones de carácter académico, pero con preguntas más bien de carácter dicotómicos, es decir, 2 preguntas, ¿no? Sí, no, no es verdad. O como también el coeficiente de esperma, que ahora me estoy acordando, ¿no?
Bien, entonces son varios de los métodos, de tal manera que en una tesis, no es verdad, no solamente uno pues dice, bueno, mi tesis doctoral va a asumir o toma en cuenta tal método, sino que son varios métodos, ¿no? Varios métodos, porque los métodos entre sí se ayudan, se colaboran, pero en general a veces hay un método rector, hay un método que dirige toda la investigación, que orienta toda la investigación de la tesis. ¿No es verdad? Bien. Les recuerdo siempre que para cualquier consulta, ustedes con la mayor confianza, no solamente en esta sesión, sino les pido que por favor me puedan llamarme, comunicarse conmigo. Yo gustoso los atenderé para cualquier consulta que ustedes requieran respecto a estos temas de carácter académico, ¿no? Y respetando todas sus posturas de ustedes, todos los criterios de ustedes, y simplemente pretendo hacer el papel de un motivador para que ustedes realicen con éxito sus tesis doctorales. Bien, una tesis doctoral además tiene también de determinados instrumentos y técnicas, ¿no es verdad? Para la investigación científica. Aquí he escrito algo, tratando de recoger algo sustancial que me parece sobre las técnicas, ¿no? De tal manera que me pregunto, ¿qué son las técnicas de investigación? Desde mi punto de vista, dicho de una manera muy concreta, vendrían algo así como las técnicas de la investigación son un conjunto de procedimientos para buscar información, ¿no? Eso sería más técnicas. Un conjunto de procedimientos para buscar información. Y estas técnicas, claro, ciertamente archiconocidas también por ustedes y por todos quienes están dentro del mundo académico, no es verdad que son desde la simple observación, la técnica de la observación, que a veces puede ser sustantiva, puede ser importante la simple observación, ¿no? La técnica de la comparación, importante también. La técnica de la encuesta, muy necesaria de acuerdo a la estructura de la tesis doctoral de este programa en ciencia y tecnología, como también la técnica de la entrevista, ¿no es verdad? Para empezar por la técnica de la observación, me permito simplemente a manera de un poco de reflexión y de compartir con ustedes algo que me parece importante, es decirles de que una investigación también puede enfocarse directamente o puede tener como sustento importante la observación, que a veces de pronto no la valoramos, no la sustanciamos en su esencia y no percibimos la importancia que pueda tener. Fíjense ustedes que sobre todo en el campo de la sociología, hasta donde tengo conocimiento, es una técnica muy empleada. Los sociólogos emplean mucho esto, ¿no? Que hacen trabajos verdaderamente muy buenos los sociólogos, ¿no? Esos eminentes profesionales que hacen muy buenos trabajos, basados en o asumiendo como técnica de investigación científica, por ejemplo, la observación, ¿no? Y registrando todo aquello que observa. Y hay producto de este tipo de investigación, algunas investigaciones notables. Me estoy acordando, por ejemplo, un libro, una tesis que se llama Irpa Chico. Muy interesante, que la leí hace años atrás, que muy poco me acuerdo, entre otras cosas. Solamente me acuerdo de que fue escrita
por un norteamericano, un Carter, no me acuerdo su nombre, y el otro personaje nuestro, de, nuestro, de nuestra realidad boliviana, eh, mm, apellidado Mamani, no me acuerdo tampoco su nombre, Mauricio Mamán, y del otro no me acuerdo, pero apellidado Cart. Bueno, ellos decidieron investigar sobre la comunidad, cómo vivía la comunidad, una determinada comunidad. Bueno, esta comunidad de Irpachico entiendo que es una comunidad aymara. Entonces, los dos escribieron algo sensacional, ¿no? Dando a conocer de cómo era la vida y las costumbres en esa comunidad. Y bueno, ellos se fueron a vivir el Pachico. Entonces, como unos personajes más, pero observando nada más, cómo desenvolvían de manera natural los personajes de esta comunidad, pueblo Irpachico, y ellos registrando. Y bueno, el producto de esa su investigación fue un bonito libro que a mí me gustó hace años, muchos años que leí, y que describían, que narraban, ¿no? De cómo era, en fin, sus costumbres, qué hacían, a qué hora se levantaban, qué tomaban de desayuno, en qué pensaban, en qué soñaban, porque, bueno, conviviendo como parte de ellos, obviamente que establecían conversación, todo aquello, y ellos iban anotando, registrando todo aquello que veían y escuchaban, ¿no? Un interesante libro producto de estos dos señores, ¿no? Carter y Mauricio Mamán. Bien, en tanto que la técnica de la encuesta y la técnica de la entrevista es propia de la redacción de algunas tesis, no de todas las tesis, no de todas las tesis, ¿no? Y decir que la encuesta, generalmente la encuesta se realiza, digamos, es de carácter estructurado generalmente, ¿no? Es decir, con preguntas mmm, ya anticipadamente pensadas, ¿no? Bien estructuradas. A veces hay, qué sé yo, el investigador analiza bien las preguntas, a veces unas 10, unas 15, y esas preguntas las hace validar por los denominados expertos. Es lo que ustedes tienen también que realizar en la sustentación de sus tesis, ¿no? Estas encuestas tienen que ser validadas por, entiendo, por 3, 4, no sé si 5 expertos, que en este caso venimos siendo nosotros los del mundo académico, y frecuentemente me piden a mí, por favor, doctor, o como a otros colegas, si me lo puedes revisar, ¿qué le parece? Estoy haciendo una investigación sobre tal tema y si me lo puede ver, es lo que pretendo hacer es esto. Entonces, yo doy una leidita o le digo para el día siguiente, y si me parece que hay una lógica o algo que hay que cambiar, modificar, se lo hago saber, se lo firmo. Y esa hojita, esa encuesta así firmada, validada se llama, validada, tiene que entrar en los anexos de su tesis doctoral. De tal manera que para los tribunales de la tesis doctoral hay la evidencia de que ustedes han consultado con los denominados expertos, ¿no? Con los denominados expertos, ¿no? Y esas preguntas tienen que, en general, ser más de 10, porque el alfa de Cronbach no valida si no son más de 10, ¿no? Entonces tienen que ser como unas, digamos, más de 10 preguntas, 15, 20, digamos, en algunos casos formulan 30 preguntas, pero tienen que ser coherentes, ¿no es verdad? Empezando en un grado sustancial, de lo más principal, de lo prioritario, y en orden así de prelación, ¿no? Las menos importantes al último, pero que tengan coherencia. No son preguntas, digamos, al azar, ¿no? Son preguntas muy bien pensadas, ¿sí? Y eso precisamente es lo que se consulta al sujeto de nuestra investigación.
al sujeto de nuestra investigación. Entonces les da a conocer, y obviamente, esto es una obviedad de primera línea, que las encuestas tienen que tener esa condición de anonimato, ¿no es verdad? Ser anónimas. Es decir, reunir a un conglomerado, digamos, de jóvenes. Digamos, si yo quiero saber sus dificultades sobre, digamos, las matemáticas, los concentro en un curso de una unidad y de otra unidad y de la otra unidad, en fin, cada día un tipo de la encuesta aplicada a una unidad, al otro día otra unidad, en fin. Y ciertamente doy algunas instrucciones, diré, bueno, hay la preocupación por superar este problema, entonces por favor háganlo anónimamente. No pongan ni edades, ni nombres, ni nada, simplemente es una investigación de carácter académico que tiende a tratar de dar algunos aportes o soluciones, ¿no? Entonces, espera que estas encuestas también no sean pues unas 10 encuestas, ni 10 preguntas, ¿no? Entonces, se espera que sea más o menos una población representativa que pueda darnos, arrojarnos datos importantes, ¿no? Y sobre el tema, no quisiera tratar mucho, pero es la parte complejísima, complejísima. Hernández Sampieri establece, y otros autores, unas fórmulas, ¿qué les digo? Bastante complejas, ¿no? Que devienen del mundo de la estadística, de la demografía, en fin. Hay de todo tipo de fórmulas, ¿no? Pero que en general, se espera que sea una muestra representativa del 10% de la población que estamos estudiando. Si yo estoy estudiando un problema determinado y mi población en general es de 1000 estudiantes, entonces tendré que estas mis encuestas ponerlas en consideración de ese porcentaje del 10% para que sea una muestra representativa, ¿no? La encuesta, ¿no? Dirigida a los sujetos de mi investigación. ¿Qué difiere de la técnica de la entrevista? Y mucho, como ustedes podrán advertir, y que ustedes también lo conocen, lo saben muy bien. Yo simplemente me permitiré hacerles recuerdo de qué se trata. ¿Sí? Bien, la entrevista generalmente se realiza no pues a los que son objeto de la investigación, sino a los conocedores, a los expertos en este caso, a los expertos. Y se hace de manera abierta, o sea, porque al experto no le podemos ir con preguntas, porque sería ofensivo por una parte, pero por otra nos podríamos perder importantísima información que de una manera libre nos puede proporcionar el experto. Y el experto es el que trabaja en el campo, el que tiene competencia en el campo. Por ejemplo, el problema de las matemáticas. Yo recurro a varios profesores que dictan matemáticas y le digo, bueno, estoy haciendo un trabajo académico y estoy investigando, me preocupa mucho el problema de la discalculia. La discalculia es el problema de las matemáticas, ¿se entiende así? Entonces, sobre el problema de la comprensión de las matemáticas. Y desde su punto de vista, ¿qué piensa usted? ¿A qué se debe este problema? Entonces el experto que sabe, el profesor nos dirá, bueno, este tema, mire, yo le voy a decir que se trata de esto, de esto, de esto. Entonces uno simplemente, ¿qué hace? Registra o lo grabará, pero pidiéndole el permiso correspondiente. Puedo grabar. Algunos son reticentes a ser grabados. O algunos sí, dicen, grábeme, no hay problema, grábeme. Otros dicen, no. Entonces uno simplemente lo anota, ¿no? Entonces luego consulta, hace la entrevista a otro experto, otro entendido en la materia, ¿no? Otro profesor, ¿cuál piensa usted
y también nos dará buenas luces respecto de este problema y nos alimentará con sus ideas, sus opiniones, su punto de vista. Y bueno, estas entrevistas obviamente no pueden ser a 2 o a 3. Se espera que sea también un número más o menos representativo, ¿no? De varios profesores para tener una buena opinión, pero entrevistándoles a cada uno en un espacio determinado, ¿no? En un tiempo determinado. De tal manera que a veces esta entrevista puede ser tan importante, tan beneficiosa, que nos alimente, pero con datos importantísimos, ¿no? Que antes no habíamos advertido siquiera, ¿no? Así, con datos pero muy importantes que no habíamos advertido. Bueno, y la técnica de la encuesta, como ya os he dicho, tiene que ser sometida en ese programa, en SPS, que hay y además circula de manera gratuita, menos para las máquinas de Mac. Yo tengo una Mac, así que tengo el problema cuando trato de validar algún instrumento, porque no hay el SPS para Mac, ¿no? Ese es el problema. Bien, Doctor, sí, adelante. doctor, Sí, un favorcito. Mire, me escribe mi colega que está en el Chaco. Me dice sí. que había un corte de un bajón de luz y no les permite ingresar, por favor. Ya, Creo que son no, dos colegas que están con problemas. Le no agradezco, importa, doctor, es que no, da está pena bien. cuando a mí también me ha Sí, pasado y no podemos hacer eso, ¿no? gracias, Muchas Omar. gracias, doctor. Y No, por la... gracias, Omar. Gracias, Omar. A ti más bien por reportarme esto. Listo. Fíjese que yo estuve con problemas la anterior semana y 5 días y luego tan pronto me establecieron el sistema y luego después estuve feliz un día y luego 2 otros días y luego estuve teniendo tremendos problemas con otros cursos que imparten la UNSA, que Dios mío, he estado sufriendo mares he estado sufriendo, como también en las primeras sesiones, porque me aparecía el aviso de que su internet es inestable. Dios mío, sufriendo yo mares y parece que algo de eso afectó para la grabación. Y de tal manera que el doctor Cañata se preocupó bastante y yo le dije tal vez algo de esto ha debido pasar. Gracias, Omar, más bien por reportarme. Y claro, a veces sucede esto del internet que no es de los mejores el que tenemos, ¿no? Muchas gracias más bien en todo caso. Sí, Bien, peor en esta zona del sur. Conviene mejor a veces engancharse a la Argentina, a veces, doctor. no me Pero digas, bueno, estamos en eso. no me digas, Sí, es mira, mucho mejor. ya. Lo único que sé es que nuestro internet es de los peores, ¿no? No obstante no sé, el Tupacatán y no sé qué. Pero miren, lo he evidenciado porque cuando estuve en Europa, algún libro, digamos, yo quería bajarlo y alguna vez, bueno, le dije a mi hijo, por favor, hijito, ¿me lo puedes bajar? ¿Y cómo es? ¿Ya lo has bajado? No, papi, sigue, sigue. Y yo en un santiamén. Y él se sorprendía, me decía, ¿cómo? Y él pasaba 1 hora, 2 horas y nada. Yo en 3 minutos, 5 minutos, ya está. O sea, un internet de alta velocidad. Impresionante, increíble. Y aquí tenemos ese problema, no sé. Quise cambiarme, perdón que les hable de manera coloquial y sobre un tema personal. Quise cambiarme en TEL, pero me dijeron, sí, como no, le va a demorar 7 días. ¿Qué hacía 7 días? Así que decidí quedarme con el operador que tengo suscrito el contrato. Bien, luego los instrumentos de la investigación, ¿no? Que desde mi punto de vista los instrumentos de la investigación son los recursos, ¿no? Son los recursos, esos recursos de los que nos valemos nosotros los investigadores para registrar la información, ¿no? Para registrar la información, registrar la información.
De tal manera que pienso lo siguiente, que me parece esta partecita, me parece importante, que las técnicas y los instrumentos van como que casados, relacionados. No se puede hablar de técnica si no se habla de instrumentos. De tal manera que técnicas e instrumentos de la investigación científica van unidos. ¿Por qué? Porque las técnicas, por ejemplo, hablan de los procedimientos, ¿no? Que nos permiten establecer relación con el objeto o el sujeto de estudio. En cambio, el instrumento es el recurso, ¿no? El recurso. Y ambos, pero el recurso para investigar. Pero van unidos, van relacionados. Por ejemplo, si aplicamos una técnica de observación, la técnica de observación tendremos que anotar en alguito, ¿no es verdad? En algún instrumento. Y ese instrumentito será pues, nuestro cuadernito de apuntes, nuestra guía de apuntes, en fin. Nuestra encuesta, nuestra hojita de encuesta, nuestra entrevista con nuestro cuestionario, nuestro análisis de documentos con nuestro guía de análisis de documentos, ¿no? O sea que van casados, van relacionados estos dos temas, la técnica y el instrumento, ¿no? Van relacionados. Pero simplemente yo he puesto algunos, las técnicas hay muchas más y los instrumentos muchos más, empezando, digamos, por el instrumento poderosísimo que tenemos y que ciertamente constituye, que es nuestras laptops, ¿no? Que es impresionante las bondades, las facilidades que hace, o el mismo celular, ¿no? Que podemos grabar, ¿no? Tantas cosas que es verdaderamente sorprendente, ¿no? Muy sorprendente, muy sorprendente. Y las distintas aplicaciones y usos que le podemos dar, ¿no? Imagínense ustedes hacer encuestas antes con esas grabadoritas, ¿no? A mí me pasó una cosa anecdótica. Tenía que realizar una investigación sobre la educación técnica y tecnológica hace varios años atrás, no me acuerdo muy bien, creo que eran unos 10, 15 años atrás, en una consultoría para el Ministerio de Educación. Y yo, bueno, me compré recién aparecieron como flash memory, no sé qué se llama ahora, no sé qué se llama, y no van a creer que no lo supe manejar por incompetencia tecnológica y no lo pude utilizar. No sé cómo había que utilizarlo y no sé qué se llaman esos aparatitos MP3, no sé, pero no lo pude manejar porque me compré vísperas a viajar y tenía que viajar por la zona sur, por Tarija, Yacuiba, Villamontes, hermosos lugares ellos, un paisaje increíble, yendo a Yacuiba, los árboles más bellos de mi vida, verdaderamente una joya todo ese lugar, ¿no? Pero no pude hacer uso de mi dispositivo, no. En mis entrevistas tuve que anotar, si de nada me sirvió, y muy caro que me compré, pero en definitiva por incompetencia tecnológica de mi parte no lo pude utilizar y había sido, bueno, servía para grabar, pero yo no pude utilizarlo, no pude utilizar ese aparatito. Bien, luego después el marco epistemológico de la investigación científica, y no es verdad que todos nosotros también sabemos de que referido con el conocimiento, hay dos conceptos muy recurrentes y uno es la nociología y el otro es la epistemología. La nociología está referido, como sabemos muy bien, al conocimiento en general, ¿no? La nociología. En tanto se dice que la epistemología está más referido al conocimiento científico, que es sobre el campo que nosotros actuamos, ¿no? La epistemología, ¿no? De tal manera que la epistemología trata sobre el conocimiento científico, versa sobre el conocimiento científico. Por lo tanto, ustedes también, y dentro del esquema de la tesis doctoral, esta figura la
la identificación de un modelo epistémico. Es decir, ustedes tienen que asumir un modelo epistémico. Sobre el particular, también decirse es un dolor de cabeza, es un dolor de cabeza, pero no hay una convergencia unánime de criterios. No hay, ¿no? Hay muchos criterios dispares, algunos más o menos que cierta similitud, otros completamente diferentes y que a veces es un dolor de cabeza, ¿no? Que los cientistas no nos ponemos de acuerdo sobre esto, ¿no? Pero en términos generales, para no hacer compleja la cosa, para no hacer complicada, desde mi punto de vista, prácticamente existirían dos enfoques epistemológicos o dos formas, maneras de asumir el conocimiento científico, ¿no? El uno sería el realismo y el otro el idealismo, ¿no? O sea, dentro de dos enfoques muy grandes, ¿no? Muy grandes. Y me parece que algo así, ¿no? Bueno, lo cierto es que cada modelo tiene su propio método, sus técnicas y su propia orientación respecto de la investigación, sus propios preceptos, sus propios conceptos, ¿no? Que tiene así. ¿No es verdad? Que tiene así. Y ciertamente que, bueno, el modelo epistémico realista, que es el que mayor peso tiene desde mi humilde punto de vista, es que parte del análisis de la realidad objetiva, como no puede ser la dimensión científica de la sustentación de una tesis, ¿no? Que parte del análisis de la realidad objetiva, visible, que esto presupone, implica ver los problemas como son y entenderlos en su justa dimensión científica, a partir de descubrir los principios esenciales que los rigen. ¿No es verdad? Con entera prescindencia de la opinión o de los sentimientos o de la subjetividad del investigador, ¿no? Porque a la hora de investigar supone tener una actitud desprejuiciada respecto de aspectos sentimentales, subjetivos, ¿no es cierto? De tal manera que el realismo epistemológico se orienta por estudiar la esencia y el fundamento de los fenómenos de manera ciertamente objetiva, ¿no? O sea, prescindiendo de esto que sostiene, de todo subjetivismo. De acuerdo a este modelo epistémico realista, el descubrimiento y la descripción y la sistematización de los hechos tienen que ser objetivamente estudiados, ¿no? En su esencia, basado en el análisis de la realidad objetiva, ¿no? Bueno, el modelo epistémico realista, bueno, tiene sus antecedentes, inclusive descritos allá en la antigüedad clásica, un poco también alimentados por determinados teóricos importantes, sobre todo por el Círculo de Viena, ¿no? Ese círculo famoso de cientistas que dieron importante aporte al desarrollo de la ciencia, ¿no? Entonces, y entre ellos, ciertamente, los notables Karl Popper y Thomas Kuhn, a los que ya he hecho referencia, ¿no es verdad? De tal manera que la construcción del modelo epistémico o adoptar el modelo epistémico realista supone
bueno, desprejuiciarse de todo subjetivismo, ¿no? De decantarse, de orientarse por analizar la realidad de manera objetiva, ¿no? Libre de sentimientos, libre de dimensiones subjetivas, ¿no? Eso es lo que yo pienso y me parece que una tesis doctoral tiene que enfocarse, no necesariamente todas, desde el punto de vista realista, porque habrá algunas tesis que tendrán un enfoque epistémico a lo mejor de carácter idealista, como es, digamos, la cultura, por ejemplo. Tal vez, ¿no? Tal vez. En todo caso, bueno, cada quien adoptará por un modelo epistémico. Y como ya les he dicho, hay algunas un poco también confusiones respecto de los modelos epistémicos, porque para algunos, por ejemplo, el racionalismo es un modelo epistémico. Para otros también el materialismo histórico, un modelo epistémico, ¿no? De tal manera que hay una diversidad de criterios, ¿no? En todo caso, también será parte de su propia lectura, de su propia reflexión y de ese proceso investigativo. Bien, el modelo epistémico realista, lo dicho, parte de la realidad objetiva, visible, que implica ver los problemas como son y entenderlos científicamente, ¿no? Bien, esto creo que ya lo he desarrollado y bueno, un poco en función de la hora. Luego también dentro de la estructura de la tesis doctoral está establecido esto, el marco teórico general, que ciertamente es una parte importante, largas, pero que me parece importante que toca el marco teórico conceptual, el marco referencial, el marco contextual, el marco histórico, el marco legal, el marco institucional, ¿no? Entonces es un cuerpo de un marco teórico en general bastante amplio y que ustedes lo tienen que desarrollar. Marco teórico conceptual, obviamente partiendo de definiciones conceptuales. Y claro, naturalmente esto es algo completamente obvio, que cada tesis doctoral tiene su propio corpus, su propio campo de conceptos, ¿no es verdad? Sus propios términos, entonces tendrán que ser descritos, ¿no? De igual manera, también un marco referencial, es decir, qué teorías, qué constructos, qué fundamentos se han escrito, ¿no? Referencialmente. Luego el marco contextual también, ¿no? Qué es lo que en el contexto presente se encuentra. El marco histórico, obviamente el marco histórico es el marco histórico que tiene relación con un proceso más amplio referente sobre nuestro tema, el marco legal, sobre qué disposiciones, reglas, normativas hay sobre la temática que estamos abordando, o el marco institucional también referido si nuestra tesis tiene que ver con una dimensión así de carácter también institucional. Luego, finalmente, bueno, no finalmente, es el marco teórico específico, el desarrollo del tema en sí que ustedes tienen que desarrollar y la propuesta científica, ¿no es verdad? Luego, algo que desde mi punto de vista casi todo el mundo se olvida, que es la demostración de la hipótesis o la idea científica a defender, ¿no? Que casi todo el mundo se olvida, pero que tiene que tener. Y prácticamente esto se elabora en una o dos o máximo 3 hojas, no es muy breve. Y finalmente, las conclusiones y recomendaciones, ¿no? Las conclusiones, les hago recuerdo que simplemente devienen de los objetivos propuestos. Si yo me he propuesto unos objetivos determinados, tengo que hablar sobre ellos en mis conclusiones.
decir de que se ha cumplido, se ha estudiado, se ha analizado y producto de eso, bueno, se tiene establecido tal cosa, ¿no? O sea, si son 4 objetivos, tendrán que ser 4 conclusiones. Y las recomendaciones que ustedes han podido extraer producto de su investigación, de su reflexión, que a veces son simplemente unas 3 recomendaciones para futuras personas o investigadores que van a emprender trabajos similares. Y finalmente, la bibliografía y fuentes de la investigación. Sobre la bibliografía, está establecido el programa, lo determina que tiene que ser en normas APA. Yo soy un cuestionador de primer orden de estas normas, porque estas normas están devenidas de la Asociación de Psicólogos Norteamericanos que, desde mi punto de vista, no tienen ninguna competencia para establecer ninguna norma de este carácter de estilo. Yo admitiría que sí tendrían autoridad, por ejemplo, los literatos o los escritores, pero menos los psicólogos, porque tienen serios errores. Pero bueno, el programa no establece eso. Yo tengo serias objeciones, porque la manera de citar es imprecisa, ¿no? Por ejemplo, la manera de citar bajo esta norma ZAPA, ¿qué determina? Digamos, se está escribiendo, digamos, ciencia es el conjunto de conocimientos, pero no hay un encabezado de comillas, una distinción de comillas, de dónde empieza, dónde sostiene. Y a continuación, paréntesis, Gómez, 2014. Cierra paréntesis. ¿Qué Gómez es? Carlos Gómez, René Gómez, Teresa Gómez, María Gómez, primera cosa. Segunda cosa, ¿de qué libro se está tratando? ¿De qué libro? Segunda cosa, ¿está parafraseando el que está escribiendo o está copiando textualmente? Cuarta cosa. Quinta cosa, ¿de qué página? ¿De qué página se está extrayendo eso? De tal manera que estas normas son bastante imprecisas y no corresponden a nuestra realidad. Porque nuestra realidad es que figuramos con nombres y apellidos para identificarnos inequívocamente. Y además de identificar el libro con exactitud. ¿Qué es eso de Gómez 2014? Es totalmente una incertidumbre total, ¿no? De tal manera que, bueno, pero quiero dejar claramente establecido que el programa establece así, pero yo en particular, cuando realizo mis tesis y tengo que citar, yo cito de una manera diferente, porque tengo serias objeciones a esta manera inconsistente de citar, derivado de personas que no tienen ninguna competencia para establecer ninguna norma. Y además, de cada tanto en tanto, ahora está en la 7ª edición, van haciendo cambios y modificaciones verdaderamente insustanciales, ridículos, ¿no? Que algún año sí, el año entre paréntesis, otro año que el título de la obra en cursiva. Y cambios así completamente caprichosos, que no obedecen precisamente a cuestiones sustanciales, ¿no? No obedecen a cuestiones sustanciales, ¿no? Y además de que hay una indefinición de la citación de los libros y de los autores. Pero quiero dejar claramente establecido de que el programa creo que establece que tienen que ser normas APA. Pues bien, ni modo, ustedes tendrán que aplicar las normas APA, que ya está en su 7ª edición. Muy bien, estimados doctorantes, no tengo nada más por hoy día, solamente, como ya les he dicho desde un principio, desearles éxito y todo lo mejor. Bueno, hasta aquí llegaron nuestras clases, bueno, por llamarlo algo así, nuestras sesiones, más propiamente, entiendo como una especie de reforzamiento a los 2 anteriores talleres de tesis que han tenido ustedes.
Y a partir de la próxima semana estoy a la entera predisposición de todos ustedes cuando quieran consultarme ya respecto a la parte prácticamente operativa, práctica del avance de sus tesis doctorales. No sé si tienen algo más por hoy, algunas preguntas, algún comentario. Yo encantado. Doctor, buenas noches. Mil disculpas, no pude entrar a mi portal. ¿Cuál es el trabajo final? No logré comprender eso. Sí, bueno, el trabajo final, buena pregunta, Willy, ¿no? Cristóbal, ¿Sí? doctor. Ah, perdón, Cristóbal. Perdón, Cristóbal. Estamos un poquito mal de la vista. Bueno, es investigar sobre la concepción filosófica del positivismo y el neopositivismo, ¿no? Con sustentos históricos, teóricos y epistemológicos, ¿no? Solamente hacerles recuerdo de que, y a todos ustedes, de que el positivismo fue un paradigma ciertamente surgido a partir de los antecedentes históricos, filosóficos, de Kant, ¿no? Ese famoso filósofo alemán, que es ciertamente muy complejo, ¿no? Muy complejo, complejísimo. Y luego con los aportes de Husserl, David Hume, y finalmente en el siglo precedente, que produjo la importante figura de Saint-Simon, ¿no? El maestro de Comte. Y Comte fue el padre de la sociología, con su famoso libro Curso de Filosofía Positiva. Creo que le llevó 6 años de adaptar, algo así, un tiempo bastante largo, ¿no? Y que sentó las bases del positivismo, ¿no? Del positivismo. Y luego del neopositivismo, ¿no? Del neopositivismo. ¿Qué quiere decir el neopositivismo? Que nuevamente ha resurgido, pero bajo una concepción diferente, y sobre todo protagonizado por el famoso Círculo de Viena, ¿no? El famoso Círculo de Viena, unos filósofos de la ciencia dados a establecer o preocupados en establecer lo que era ciencia y lo que no era ciencia, ¿no? A partir del influjo de las ideas notables y que les causó gran impacto de Albert Einstein, Wittgenstein, de Bertrand Russell, ¿no? Estas figuras señeras importantes de nivel mundial que causaron bastante impacto en Carnap y todos sus discípulos y que, bueno, se reunieron en lo que denominaron el Círculo de Viena, ¿no? El Círculo de Viena, un grupo de filósofos preocupados por establecer qué era ciencia, por dirimir de lo que era ciencia y lo que no era ciencia, ¿no? De origen judío y que después fueron perseguidos por el nazismo, ¿no? Pero importante grupo que hizo importantes aportes a la investigación científica, ¿no? El positivismo y el neopositivismo. ¿Y por qué el neopositivismo? Porque de cierta manera sus seguidores importantes ellos tienen vigencia. Popper o Thomas Kuhn. Popper, sobre el cual no he hablado, pero me permito un poquito hacerles recuerdo simplemente, es aquel que tiene una posición, diríamos, radical respecto de la imposibilidad del conocimiento científico, ¿no? ¿No? Él plantea su teoría
respecto de la imposibilidad del conocimiento científico, ¿no? En el sentido de que todo el conocimiento en realidad es simplemente momentáneo, es contextual, es precario y que nada descarta, es provisional, en el sentido de que nada descarta de que un conocimiento hoy dado como científico, es decir, como verdadero, sea eliminado por otro conocimiento que sostenga todo lo contrario, ¿no? De tal manera que él es escéptico respecto del conocimiento científico absoluto, ¿no? Del conocimiento científico absoluto. Y que el conocimiento científico en realidad tiene un carácter provisional, ¿no? De que en realidad no hay conocimientos científicos en la ciencia, de que, bueno, tendrán validez para un contexto, para un tiempo determinado, hasta que prácticamente es barrido por la emergencia de un nuevo sustento, ¿no? Y bueno, Carlos, Thomas Kuhn, discípulo de él, en cierta manera lo superó con la postulación de su teoría del paradigma, ¿no? Sustentado en su famoso libro, La estructura de las evoluciones científicas. Entonces, estamos hablando de Kuhn de los años 60 y que ciertamente tiene validez, tiene sustento su teoría, en cuanto le aportó ciertamente un significado histórico a la ciencia, al estudio de la ciencia, una dimensión histórica. Es decir, que ahí reside lo notable de Thomas Kuhn, ¿no? El paradigma, es decir, la emergencia de un patrón, un modelo, una teoría cada cierto tiempo, pero que esta teoría nada descarta de que se mantenga incólume, de que hay la posibilidad de que el día de mañana surja una nueva teoría, un nuevo modelo, un nuevo consulto y que te al traste con el anterior, ¿no? De eso se trata. Bien, entonces para cualquier consulta, quienes no pudieran haber participado hoy día también, yo encantado recibiré sus llamadas. Dicho esto, me despido como siempre. Ya esta vez esperaré simplemente las llamadas para un poco en función de su tiempo también y de su interés para que pueda un poco contribuir ya de manera práctica con la sustentación de sus tesis. Dicho esto, me despido de todos ustedes con un respetuoso abrazo, deseándoles muy buenas noches y gracias, muchas gracias por honrarme con su distinguida audición. Que tengan todos ustedes muy buenas noches. Omar, Cristóbal, Teddy, Willy, Hugo, Carlos, Leoncio, ¿quién es más? Willy, Rolando, Alain, Jesús, Víctor, Álvaro, Virginia, ¿quién es más? Julia, Jesús, y gracias nuevamente por honrarme con su distinguida audición. Que tengan todos ustedes, estimados doctorantes, muy buenas noches. Les mando un fuerte abrazo. Gracias. Buenas noches, doctor. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Gracias a vos, Leoncio. Gracias a Teddy, Carlos, Omar y a todos ustedes. Muchas gracias.